tardes con todas, con todos. Es para mí un gusto, un enorme honor poder compartir con ustedes durante unos minutos. Yo he preparado una presentación de PowerPoint que va a ser la que va a orientar un poco lo que les puedo contar. Será una charla realmente introductoria, bastante breve, en lenguaje bastante sencillo, considerando dos elementos. Primero, que el tema de justicia indígena parece ser como un tema un poco particular en el marco de todo el proceso de formación que ustedes han estado siguiendo. Yo revisé un poco la malla, revisé las ponencias, digamos, importantísimos ponentes, temas realmente relevantes en el marco de la agroecología. En todo caso, el tema de justicia indígena parece ser como un, un elemento ahí, ¿no? Como un puntito distinto a lo que generalmente han estado viendo. En ese sentido, pues yo he hecho una cosa, una presentación bastante sencilla, bastante amigable e introductoria. Entonces, si no hay algo que añadir, bueno, generalmente en los procesos, en las charlas en las que yo he podido participar, me gusta mucho conocer a la gente que está presente, ¿no? Aquí en esta sala estamos alrededor de 41 personas. Y para mí sería un enorme gusto que cada uno de ustedes pueda participar activamente. Yo voy a intentar hablar de forma pausada. Si es que me acelero, ustedes tienen toda la libertad de decirme vaya más despacio o vaya más rápido porque está muy lentito o esto no entendí o hacer preguntas, aunque, bueno, la moderación me comentó que las preguntas se recogen por chat y se las comenta un poco hacia el final. Pero si es que es algo realmente importante, no tanto de debate, sino de contenido que complica que la comprensión de lo que estamos hablando, tengan toda la libertad de decirme, ¿sí? Entonces, bueno, sin más preámbulos, el tema del que vamos a hablar el día de hoy es este que nos han contado y que ustedes pueden ver en sus pantallas, ¿no es cierto? Antes de empezar, yo quisiera, a ver, aquí está. Yo quisiera contarles un poco qué vamos a ver. Yo he separado esta presentación en tres puntos. Una parte más introductoria sobre qué es la justicia indígena y en qué se sustenta. Una segunda sección en donde menciono un par de casos de justicia ancestral, entre comillas, y elementos que hay que considerar de participación de las mujeres, que es como el centro de la charla del día de hoy. Y un tercer punto, que es un poco exponerles una, un estudio de caso que pude acompañar y llevar adelante unos cuantos años atrás. Lo terminé en 2020 y justamente tiene que ver con el uso, ¿no?, de la justicia indígena para la defensa y gobernanza de la tierra y los territorios. Este no está tan centrado en el tema de mujeres, perdón, pero es relevante por los temas que ustedes están viendo en este proceso de formación, que es agroecología, etcétera. Tiene que ver con estos asuntos. Entonces, he separado esta charla en estos tres puntos, pero antes de empezar, yo quiero hacerles dos preguntas. La primera, ¿qué conocen ustedes sobre la justicia indígena? Y antes de que puedan responderme, igual la moderación, no sé si es que yo tengo libertad de activar o desactivar los micrófonos, ahí me podrían ayudar. Eh, Sí, yo voy a activarlos para ver si la gente quiere participar. En principio, ya pueden activarlos si quieren. ya, de acuerdo. Entonces, yo tengo la primera pregunta. No sé si es que fue posible que revisen este material, estas series radiales que yo compartí el enlace, me parece, el día martes, para que las puedan escuchar, porque son justamente eso, insumos pedagógicos introductorios, bastante amigables para comprender qué es la justicia indígena. No sé si los pudieron revisar, si tuvieron acceso. Si es que los revisaron en buena hora, si no, no hay problema. Me gustaría, si es que hay dos voluntarios, dos voluntarias, que me cuenten qué conocen sobre la justicia indígena, qué han escuchado sobre este tema, para ver en dónde estamos, ¿no es cierto? Para ver qué tan cerca del tema estamos o qué tan lejos estamos. Si son tan amables para conversar. Por las puertas dobles, por favor.
Dayana, ¿desea participar? ¿No? Vamos a Te comento, Adriana, el problema de todo esto, del activar el que mucha gente lo tiene a través del móvil y tiene problemas, por eso estábamos recogiendo todas las participaciones a través del chat, no sé cómo lo ves. Sí, no hay problema. Las ¿Sí? preguntas, etcétera, pueden recogerse a través del chat. Yo esperaba que pudiésemos tener como un primer momento de ver en dónde estamos en la comprensión de este Mm. tema. Sin embargo, bueno, la dificultad a veces de la tecnología que nos acerca y nos separa Sí, a veces en nos otros separa más momentos. que nos une, la verdad. Sí, yo veo puras cuadritos y nombres ahí y no alcanzo a ver nada más. Mm. Si es que alguien se anima a contestar esta pregunta para no sentirme igual como que Mira, estoy hablando aquí so- solita, sería so- perfecto. Si no, perdona, puedo Sonia seguir. Córdoba, a través del chat nos dice que la justicia indígena están dentro de los derechos colectivos para una nacionalidad o pueblo. Ujú, exactamente, exactamente. No puedo ver ese mensaje, pero está muy bien. Tal vez alguna otra persona. Esta es una comprensión desde el derecho de la justicia indígena, ¿no? ¿Alguien más que haya mandado así otro mensaje? De momento no. Muy bien, voy a seguir. Entonces, algo hemos escuchado todos en algún momento de nuestras vidas sobre la justicia indígena. A veces en las noticias con imágenes, lo que más se difunde suelen ser imágenes que a los ojos de una persona mestiza son muy violentas, con encabezados que dicen se secuestró o se flageló, etcétera, etcétera, ¿no? A determinadas personas. Eso es lo que generalmente uno tiene como primera impresión, pero cuando uno va acercándose un poquito más, como lo vamos a hacer más adelante, uno puede descubrir que es un universo, ¿no? Es un universo bien interesante. Ahora, esta segunda pregunta que yo les quería hacer es si es que logramos tener claridad sobre la diferencia entre derecho propio, derecho consuetudinario, justicia ancestral, justicia indígena, si es que entendemos que estos términos son distintos o en qué se parecen, como para sentarnos. No voy a hacer el esfuerzo de preguntarles nuevamente porque entiendo un poco las dificultades por medio de la tecnología, pero basta con decir lo siguiente. Los distintos grupos humanos tienen distintas formas de resolver sus conflictos, sus problemáticas y de tomar decisiones. La justicia indígena es una expresión de esas distintas formas de resolver conflictos y de tomar decisiones. En este caso se llama justicia indígena a esta forma eh, de resolver, de tomar decisiones, etcétera, que tienen los pueblos indígenas. En este caso, pueblos ancestrales de nuestros territorios latinoamericanos, ¿no es cierto? Sin embargo, hay otros grupos humanos que no son indígenas, que aun cuando no son indígenas, tienen formas de resolver conflictos. Colectivos campesinos, colectivos de otros distintos tipos que no son indígenas, pero que resuelven conflictos, toman decisiones, tienen procedimientos y a eso se le llama derecho propio, entendiendo el derecho propio como esta forma en que los colectivos que tenemos relaciones en común, que convivimos en un mismo territorio, que nos identificamos, nos autoidentificamos de manera similar, que compartimos espacios, cultura, etcétera, vamos desarrollando a lo largo de nuestra historia. ¿Sí? Entonces, la justicia indígena es una expresión de el derecho propio, podría decirse, ¿no es cierto? De estas formas de derecho, que son muchas, varias. Esta es una expresión. Justicia ancestral también se le llama así, ¿no? Porque cuando le decimos ancestral estamos refiriéndonos a los pueblos ancestrales, los pueblos que estuvieron en nuestras tierras latinoamericanas. Perdona, Adriana, que se bloqueó el audio. Sí, me Ah, silenciaron. Sí, ahí estoy. Sí, entonces los pueblos ancestrales, aquellos que estuvieron antes de la llegada de los imperios españoles, ingleses, etcétera,
y que tienen una continuidad histórica en nuestros territorios, a las formas de resolver sus conflictos se le llama también justicia ancestral, porque no todos se les podría denominar indígenas, ¿no es cierto? Porque es una diversidad muy amplia a lo largo del continente. Sí, consuetudinario significa que está sustentado y se orienta por las costumbres, los usos y costumbres. Entonces son distintas formas de denominar a estas expresiones, a estas formas de resolución de conflictos. Ahora, el derecho propio como gran categoría es una forma más de derecho frente a lo que tenemos en los sistemas jurídicos tradicionales, que es el derecho positivo, digamos, ¿no es cierto? Aquí en el Ecuador, no sé desde cuántos países estemos aquí presentes, pero aquí en el Ecuador, por ejemplo, tenemos el derecho positivo, ¿no? El que se inspira en todas estas tradiciones europeas y que es profundamente escrito y que tiene un procedimiento, etcétera. Esa es una expresión, una forma de derecho. El derecho propio es otra, ¿sí? Entonces son formas de derecho. Dentro del derecho propio estaría la justicia indígena. Es medio difícil al principio, pero vale la pena como tener un poco estas ideas, vamos ahí aclarándolas. En el caso del Ecuador, como seguramente todos quienes somos de aquí, sabemos, nuestro país ha sido declarado un estado plurinacional e intercultural en el año 2008, en la última constitución, y en uno de sus artículos, en el 171, se determina que los pueblos y nacionalidades indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales y en ese sentido, además de que en el 57 reconocen sus derechos colectivos, se dice, bueno, este país es un país que tiene dos sistemas jurídicos, el sistema de justicia ordinaria, expresado en este derecho positivo, el que hablábamos, y el sistema de justicia indígena, ¿sí? Entonces, en este país llamado Ecuador tenemos algo que se conoce como pluralismo jurídico. En este caso reconoce explícitamente dos formas de derecho, el indígena y el ordinario. Sin embargo, podría darse más, ¿no? Pluralismo es de diversidad de formas de derecho, ¿no? Esta como una parte introductoria en el tema de la justicia. Con este panorama amplio, ahora lo que vamos a hacer es como ir una mirada, esta fue una mirada un poco más externa, vamos a ver una mirada un poco más hacia adentro de la justicia indígena, ¿no es cierto? Me gustaría preguntar si se entendió, no se entendió, etcétera, pero no lo haré. Entonces vamos a la primera parte. La primera parte es la justicia indígena, ¿no? ¿Qué es la justicia indígena y en qué se sustenta? Entonces, yo lo que les puedo, por supuesto, esta no es la última definición, no podría decir yo que esta es la definición única de lo que es la justicia indígena, sino es la forma como yo he ido comprendiendo lo que la justicia indígena es a lo largo del tiempo que he podido acompañar a compañeros y compañeras de pueblos y nacionalidades indígenas. Una, una, una alerta que ustedes deben tener cuando me escuchan, cuando les cuento estas cosas, es que yo, como ustedes escucharon en mi presentación, yo no soy abogada. Yo estudié sociología, entonces yo tengo una profunda carga, una mirada sociológica del tema de justicia indígena. Entonces, sí, por supuesto, comprendo que existen elementos jurídicos, etcétera, procedimientos y cosas de ese tipo. Sin embargo, mi mirada es otra. Entonces, esa es una nota mental que ustedes deben tener para cuando yo les hablo de este tema, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué es la justicia indígena tal como yo la he ido comprendiendo? Entonces, como les decía antes, la justicia indígena es una práctica ancestral, ¿sí? Ancestral entendida como estos pueblos que estuvieron previo a los procesos de invasión europeos y que tienen continuidad histórica, ¿sí? Que aun cuando no están puros, no es que son los mismos exactamente, son procesos dinámicos también los de la cultura, ¿no es cierto? Los de los territorios. Pero existe una continuidad histórica de estos pueblos y una alimentación y retroalimentación y mantenimiento de su cultura, de sus costumbres, etcétera, ¿no es cierto?
una reinvención de sus territorios, a veces dentro de los mismos límites geográficos, a veces estos también han cambiado. Pero en ese sentido, y especialmente en el sentido de que estos pueblos lo que hacen es transmitir conocimientos, esos conocimientos transmitidos de generación en generación, entendidos como sabidurías, van alimentando su pensamiento, su cultura, sus prácticas, etc. Entonces, la justicia indígena es una práctica ancestral en este sentido, ¿no es cierto? Es una práctica ancestral mediante la cual los pueblos, en este caso indígenas, y estamos hablando de indígenas, ¿no? En el caso del Ecuador tenemos 3 regiones, pueden ser indígenas amazónicos, indígenas de la sierra, a veces también indígenas en la costa, aun cuando los tenemos a veces en menor medida en el radar, ¿no es cierto? Entonces los pueblos indígenas resuelven sus conflictos y toman decisiones. Resuelven conflictos internos, conflictos con actores externos, toman decisiones que no son necesariamente de conflicto, sino, miren, este territorio que es nuestro, tenemos que tomar una decisión en torno a X o Y tema, pues nos juntamos y vamos a decidir. La justicia indígena también resuelve ese tipo de cosas, no solamente problemas, ¿sí? Una de sus características fundamentales en el caso de la justicia indígena es que es un proceso colectivo, es comunitario, ¿sí? Como entendemos, ¿no? Los pueblos ancestrales tienen esta profunda carga de ser comunitarios, ¿no? Tienen sus territorialidades, tienen esta forma eh, de vivir, ¿no? Son las herencias, en el caso de las tierras de los ayllus, ¿no? Estas territorios que se fueron conformando en torno a las familias, etcétera, ¿no es cierto? Eso se conserva y son procesos muy colectivos, muy comunitarios. Dependiendo de los casos, se toman decisiones en una o varias reuniones, a veces pequeñas. Si el caso no es muy complicado, se puede llegar a un acuerdo breve, reuniones pequeñas, 1, 2, 3 es suficiente. Si es que el caso es muy complicado y se requiere de la reflexión, la participación, el aval, el aporte de toda la comunidad, pues son grandes asambleas de todas las comunidades, ¿sí? Eso varía. Y es diversa porque si la justicia indígena tiene un X procedimiento en este pueblo, en el de acá ya no. Un ejemplo sencillo. Si en una comunidad del sur de la Sierra Ecuatoriana la autoridad que hace las veces como de juez, digamos, es el presidente de la comunidad y el consejo de gobierno de la comunidad, en otra comunidad más arribita o más cercana o más lejana, no son los representantes, digamos, estas figuras más jurídicas de la comunidad, son abuelos, son ancianos, son sabios, son taitas, son mamas, ellos son las que hacen las veces de jueces, ¿sí? Esto es muy dinámico, ¿sí? Depende de cómo las comunidades han decidido organizar cómo han ido ejerciendo la justicia, ¿no? Este como un ejemplo. Entonces, diverso. No podemos decir que la justicia indígena es así, sino que en breves rasgos podríamos decir que existen algunos pasos que yo ya les voy a contar más adelante, justo con este cuadrito a la derecha. Esto podría ser bastante debatible, cuestionable, pero yo he puesto que cuenta con un debido proceso. El debido proceso es un término que se utiliza bastante en el derecho, en la justicia ordinaria, ¿no es cierto? Entendiendo esto como todos estos pasos que garantizan que el proceso se está llevando a cabo de la forma como tiene que llevarse, ¿no es cierto? No es estrictamente esto lo que quiero decir cuando digo debido proceso, aun cuando compañeros y compañeras con los que yo he conversado utilizan este término, ejercen justicia indígena, pero dicen nuestra justicia tiene un debido proceso. Pero lo que ellos quieren decir es que no es una cosa de que viene y ya se resolvió, es un proceso eh, bien estricto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo les pongo estos 4 momentos de la justicia indígena que están inspirados en el estudio de caso que les voy a contar al final. Primer momento de la justicia indígena, la denuncia. Alguien quiere que se resuelva un caso, entonces si se ve a compañero, compañera o a la autoridad que sea, necesitamos resolver esto. Un robo,
problemas familiares, cualquier caso, ¿no es cierto? Entonces la denuncia. Luego viene un proceso de averiguación, un proceso de investigación. Las autoridades que llevan adelante procesos de justicia indígena que yo conozco, no conozco todos los casos, pero los que yo conozco, llevan adelante procesos de investigación bien exhaustivos. Hacen indagaciones en entidades públicas, en entidades privadas, hacen averiguaciones a los involucrados, hacen rastreo histórico, o sea, hacen una serie de procedimientos, invitan a miembros de instituciones para que les cuenten, oigan, qué pasó, cuál es el dato, dónde está el documento, dónde está el acta que garantiza que esta tierra es de este compañero, porque acá le están denunciando que esa tierra no es. Entonces ese proceso de averiguación es bien, bien exhaustivo, bien importante. Es decir, la justicia indígena es un proceso sustentado, ¿sí? Luego vienen estos momentos que no son necesariamente en ese estricto orden, porque luego podemos regresar otra vez a averiguar y luego volvemos a seguir conversando, ¿no? Estos procesos de diálogo, dependiendo de los casos, como digo, en pequeños grupos, cuando es muy complicado, en grandes asambleas. Y luego finalmente se intenta llegar a acuerdos y resoluciones, ¿sí? Entonces, y ahí se emite sentencia, en este caso último que vamos a ver después, en el caso de Cayambe. Las resoluciones el cuestionamiento desde la justicia ordinaria a la justicia indígena para decirle, es que ustedes no tienen estas formalidades que debe tener el derecho, porque no está escrito o porque el escrito no está en el orden o con el estilo que debe tener. Se le están exigiendo características del derecho positivo, de la justicia ordinaria, la justicia indígena, lo cual no es propio. En todo caso, en el caso este que les voy a contar más adelante de Cayambe, se emiten sentencias escritas. No en todos los casos. A veces las sentencias son escritas a mano, a veces en computadora, a veces en máquina de escribir, a veces tienen unos contenidos, a veces tienen otros, pero se está haciendo este esfuerzo por ir de acuerdo, incorporando estas formalidades en los procedimientos, lo cual en algunos casos se cuestiona y se dice, no, esa ya no es justicia indígena, así es que nos vamos a pensar en un esencialismo de la justicia indígena, fundamentalmente oral, etcétera, etcétera. No, ahí recordemos que la cultura es dinámica, ¿no es cierto? Nos vamos reinventando. Y en este caso las sentencias escritas son bien importantes porque esas sentencias están siendo registradas en entidades públicas, ¿sí? Digamos, ese es el tránsito. Al final vamos a ver esta, esta experiencia. ¿En qué se sustenta la justicia indígena? Nuevamente, desde mi aprendizaje, desde mi perspectiva, desde lo que yo he ido leyendo bastante, pero también desde lo que he ido viendo. ¿Sí? Para mí, la justicia indígena se sustenta en dos pilares. El primero es la cosmovisión, ¿sí? La cosmovisión entendida como esta forma de percibir y explicar la existencia, ¿sí? Los distintos pueblos, los distintos grupos humanos dicen, bueno, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es la naturaleza? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Para qué estamos aquí? Cada uno, no cada uno como individuo, no como colectivo, estoy hablando como grandes colectivos, tienen distintas formas de percibir su entorno, de percibir qué significa esto que estamos aquí, en qué lugar nos ubicamos nosotros dentro de este amplio planeta en el que vivimos, cuál es nuestro papel, ¿sí? Esta cosmovisión, nuestro lugar en el universo es muy, muy, muy importante en la justicia indígena. Inspira, orienta, da contenido al proceso de justicia indígena. Desde mi perspectiva, como socióloga, aquí se hablo bastante desde ahí, si es que se le quita la cosmovisión a los procesos de justicia indígena, podemos cometer algunos errores, ¿no es cierto? En este caso yo he puesto así como unos tres puntitos esenciales de la cosmovisión, en este caso andino, que sí que se perciben cuando uno ve procesos de justicia indígena, ¿no? Los pueblos indígenas, los pueblos andinos dicen, no, la existencia es cíclica, ¿no? Es nosotros, los seres humanos, somos el resultado de un continuo acontecer. Ellos dicen, vamos en estos procesos de atrás a adelante, porque viendo la experiencia del pasado, por eso los compañeros siempre dicen, no, los procesos de nuestros abuelos, ellos regresan a ver para poder seguir caminando, ¿sí?
Por eso el churito, la espiral, ¿no? Vamos ahí, en estos procesos cíclicos de la existencia. Esto es totalmente distinta a a la concepción, a la cosmovisión, si lo podemos llamar así, occidental. La mirada occidental es lineal y ascendente. El desarrollo es, aquí estamos en un punto de subdesarrollo, vamos a irnos al desarrollo, lineal y ascendente. Esa es la concepción de la existencia en el mundo occidental. En la cosmovisión andina no es así, son cíclicos, ¿no? Somos cíclicos según esta perspectiva. Y por lo tanto, no hay un proceso de pérdida o ganancia. O sea, no es blanco y negro, es dinámico, ¿sí? Eh, y aquí me encanta recordar una frase que una compañera muy sabia y de quien yo cito una frase al final de esta presentación, su nombre es Graciela Alba, compañera lideresa Cayambi, dice, ¿no? Ella me explicaba a mí, me decía, los seres humanos somos luz y oscuridad, me decía ella. Somos luz y oscuridad. Eso somos. No es que o somos buenos o somos malos. Podemos caer en la oscuridad, pero eso no significa que no seamos luz al mismo tiempo, ¿no? Estos símbolos, estos del sol y la luna, ¿no? Y por lo tanto, cuando se cae en la oscuridad, en el mal hacer, en el mal decir, mal pensar, mal sentir, se puede también retornar, se puede recuperar esa otra parte. Esa es parte de una forma eh, cíclica de ver al ser humano, ¿no? Desde esta otra perspectiva. No somos buenos o malos, por lo tanto no somos desechables. Por lo tanto, la cárcel no es la última instancia. No sé si se logran hacer estas conexiones. La cosmovisión andina es profundamente comunitaria. ¿Sí? La madre tierra, ¿no? La madre tierra y todo lo que habita en ella hace posible la vida. El ser humano deja de estar en la cima de la pirámide con todo lo demás y especialmente la naturaleza ahí para aplastarla y dominarla y etcétera, y pasa a ser un elemento más de un conjunto de elementos. Es comunitario. Todo lo que hace posible la vida. Los compañeros y compañeras me decían, Adrianita, si esta piedra, si esta montaña, este Apu, estos soberanos que están aquí no estuvieran, la vida no es posible. No solo hablamos del ser humano, ni los animales, ni la naturaleza, todo. Lo que el mundo occidental llama seres inertes es parte de lo que hace posible la vida. Reconocer eso es y vivir en consecuencia con ese reconocimiento del entorno y de lo colectivo y de lo comunitario y de que mi vida depende de todo esto, es, según los compañeros, comprender el sentido de la comunidad. No es prescindible, no es desechable, transforma totalmente los sentidos, ¿no es cierto? Y hay varios principios y valores, ¿no? Bastantes conocidos, ¿no? La correspondencia, complementariedad, integralidad, reciprocidad, esos son como los principios más difundidos de la cosmovisión andina, ¿no? La reciprocidad es uno de los más importantes cuando ustedes consideran los temas de tierra y territorio, en la medida en que de la madre tierra vienen todos los alimentos, todas las cosas que nos permiten tener la vida. De la madre tierra viene la vida, dice un compañero, y a la madre tierra devolvemos la vida. No solo con la muerte, sino también con cada acto que nosotros hacemos que puede cuidarla o enfermarla y que si es que nosotros entendemos la naturaleza y el ser humano como dos entes separados, no pasa nada, explotamos a cielo abierto ahí la montaña y allá es una montaña, ¿no? Pero si entendemos esto como parte de nuestra existencia, que sostiene nuestra vida, no es tan fácil darnos el lujo de decir, bueno, explotamos la naturaleza como un ente externo. No, estamos explotando algo que sostiene nuestra vida. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, sea que lo notemos a corto plazo o no. Pueden notarlo las generaciones posteriores, que cuando regresen a ver en este proceso cíclico de continuo acontecer, van a decir, a los abuelos lo que hicieron, ¿no? Etcétera. Y bueno, aquí señalaba yo unos 4 valores del pueblo Cayambi, aquí de la Sierra Norte en el Ecuador. Ellos dicen, generalmente se difunden en la sabiduría de los pueblos esto de no ser vago, no robar, etcétera. Hay una crítica
bastante generalizada a eso porque se dice que es el resultado de los procesos mismos de colonización y la forma como se fue normando la vida, ¿no? Por eso yo no he citado esos y más bien he citado estos que me parecen muy lindos y muy propios de la población, ¿no? Los compañeros dicen, bueno, es el bien saber, es el bien sentir, es el bien decir y es el bien obrar, ¿sí? En estos cuatro dimensiones de la existencia, ¿no? Y expresiones del ser humano, ¿sí? Y entonces cuando dicen somos luz y oscuridad, cuando estamos en la luz, pues hacemos bien todo esto. Y nos vamos a la oscuridad, pues hacemos mal. Pero podemos recordar que somos comunitarios, ¿sí? Y a mí me parece hermoso, esta primera parte es bien especial, es bien necesario tenerla presente en los procesos de justicia indígena, porque como les dije al principio, la cosmovisión se expresa en los procesos de justicia indígena. Las asambleas, la forma como se resuelven los casos cuando hay asambleas, la participación, la sola presencia de compañeros, compañeras, hombres, mujeres, a veces niños, adultos mayores, los mismos involucrados participan, hablan, aportan para resolver el conflicto. Esa es una expresión misma del sentido de comunitario, de ser comunitarios, ¿no? Expresa la cosmovisión andina ahí, ¿sí? Y yo les decía, la cosmovisión da sentido a la justicia indígena. ¿Y a qué me refiero con esto? Da sentido, para la redundancia, en el sentido de que se ejerce justicia indígena, es decir, se llevan adelante estos procedimientos con el objetivo de resolver la problemática. Pero no resolver porque mi cliente tiene que ganar a como dé lugar, porque es que así me puede pagar, ¿sí? No, resolver en el sentido de, tenemos un problema que nos está haciendo daño como colectivo, está afectando la vida de todos. ¿Cómo retornamos a la armonía, se dice, ¿no? ¿Cómo resolvemos este problema para que la vida en la comunidad esté tranquila de nuevo? No me interesa ganar por ganar porque me van a pagar, ganar porque es que en mi currículum más juicios ganados es que soy un buen abogado. Me interesa resolver este problema, esta problemática, porque necesito retornar a la tranquilidad y la armonía de mi comunidad. ¿Sí? ¿Cómo se ejerce? Comunitariamente. Ahí se expresa la convención. ¿Para qué se ejerce? Para eh, resolver los problemas. Y hay una cosa bien especial que también la compañera Graciela Alba decía, ¿no? Cuando la comunidad ejerce justicia indígena, lo hace colectivamente con la conciencia de que esa misma comunidad es responsable de los seres humanos que ha criado. Y en ese sentido, de nuevo, las personas no son desechables, ¿sí? Porque si es que somos comunidad, para que tú cometas un delito, algo debimos o no debimos hacer nosotros como comunidad. Y bueno, estamos aquí, estamos frente a un conflicto, un delito, etcétera. ¿Cómo, como comunidad, yo me hago cargo para que ese conflicto, ese delito se resuelva? ¿Cómo me hago cargo yo como colectivo para que haya la reparación que busca esta justicia? Reparación, es reparadora, restauradora, ¿sí? Por eso es muy raro ver casos de aislamiento en la comunidad. Hay formas de aislamiento, sí, más adelante les voy a comentar algo, un caso, pero no tipo cárcel, ¿sí? No, eso no se da. Entonces, primer elemento en que se sustenta la justicia indígena, la cosmovisión. Segundo elemento que le ha dado fortaleza desde el año 98, que es el primer año, la primera constitución en que se reconoció la justicia indígena en nuestro país, Ecuador, pero que toma mucha fuerza desde el 2008. Segundo elemento, las normas, ¿sí? Hay normas internacionales que avalan a los pueblos indígenas y tribales, bueno, también. En este caso, el convenio 169, en los derechos colectivos se reconoce su derecho a ejercer funciones jurisdiccionales, a ejercer justicia, derecho propio,
consuetudinario, etcétera, todo lo que veíamos antes, ¿no es cierto? Y recordemos que el 169 de la OIT, digamos, es un convenio internacional en el que se han sumado casi la totalidad de los países, también el Ecuador. Segunda norma de importancia, la Constitución de la República. Aquí yo les he citado 3 artículos que son esenciales, que son los que sostienen ante las instancias estatales el derecho de los compañeros y compañeras a ejercer justicia indígena. El 57 de los derechos colectivos, literal 10, el tema del derecho propio o consuetudinario. El 171, en donde explícitamente se habla de funciones jurisdiccionales. Y por supuesto el artículo 1 que yo les decía, Estado ecuatoriano, intercultural y plurinacional, que no es poca cosa, ¿sí? Antes, en el 98, era multicultural y plurinacional. Esto era otra cosa, otro país. Desde que se declaró intercultural y plurinacional, estamos en un proceso distinto, bastante más interesante. Entonces, segundo elemento que sustenta la justicia indígena, las normas, son muy importantes. Hay otras normativas secundarias, como el Código Orgánico de la Función Judicial y otras normativas que no son muchas, en realidad son algunos poquitos artículos que ratifican, ¿no?, el tema de que los pueblos indígenas ejercen justicia y que el Estado garantiza ese derecho y reconoce ese derecho, ¿no es cierto? Este, pero no me parecía como muy necesario citarlo aquí. La norma constitucional es de inmediato cumplimiento, por lo tanto, en la medida en que está en la Constitución, tiene que darse paso, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera parte, ¿sí? La segunda parte, experiencias de justicia ancestral. Eh, eso. ¿Por qué es importante que participen las mujeres? Aquí les voy a contar un estudio que, bueno, es del 2009, pero me parecía bien interesante por la fuerza de los datos y por eso les pone aquí, ¿no es cierto? Hubo un estudio comparativo entre Ecuador y Perú sobre 133 comunidades y se estudiaron 700 actas, se hicieron grupos focales masculinos, femeninos, mixtos. En términos generales se tienen los siguientes datos. De la totalidad de los casos, más de 700 actas, el 18% tenían que ver con casos de violencia en contra de mujeres y niños que se resolvieron en justicia indígena. 29% casos patrimoniales, 34% casos penales, 12% familiares de otro tipo. ¿Sí? Esto, ¿para qué les puse esto? Para que veamos que la justicia indígena resuelve un montón de procesos, resuelve todos los temas de la vida, todos, excepto por esta norma, esta resolución de la Corte Constitucional, si no me equivoco, de 2014, que limita, ¿no?, la capacidad de las autoridades indígenas de resolver conflictos contra la vida. Tendría que verse, ¿no?, eso, pero del resto todo lo resuelve, ¿no es cierto? Lo que ya les decía antes, en estos mismos estudios son autoridades distintas, ¿no? A veces es el cabildo, a veces es el consejo de gobierno, a veces el presidente, la presidenta, a veces son los abuelos, a veces son los sabios, a veces distintas personas hacen las veces de juez, lo cual no significa que el proceso se individualice. Sigue habiendo la presencia del colectivo, pero quien orienta, quien firma, por último, digamos, como responsable de ese caso, son distintas personas, ¿no? También hay distintas instancias. A veces es en comunidad, a veces resuelven las organizaciones de segundo grado, a veces las organizaciones territoriales, que serían como las de tercer grado. ¿Sí? La justicia indígena es muy compleja, muy interesante, muy rica, muy valiosa. Pero de estos 700 actas que se estudiaron, el 68% fueron procesos profundamente colectivos. Como les decía antes, a veces se hacen como que se resuelven en grupos menores, porque no es complicado y se puede llegar a un acuerdo entre las partes y se acabó, ¿sí? Pero a veces sí es necesario como la presencia masiva de los miembros de la comunidad
y es la mayoría, ¿no es cierto? Hay distintas, según este estudio, hay distintas formas de resolver los conflictos. La mayoría es por conciliación, ¿sí? O sea, se llega como a acuerdos como resultado del proceso. A veces es una decisión comunitaria, ¿sí? El mutuo acuerdo, es decir, las dos partes que tenían el conflicto explícitamente, pues llegan a un acuerdo y se acabó. Ese es en menor medida. Y de todos estos, solo el 4% incluyeron algún tipo de sanción física, que más adelante podremos, no, más bien aquí les puedo contar, o sea, dentro de la cosmovisión, las plantas, el agua, la ortiga y otros, estos otros recursos que se utilizan en lo que en realidad se debe denominar como baños de purificación, eh, tienen otro contenido, son símbolos, ¿sí? Tienen otra relación con las plantas, con el entorno. Y por lo tanto, lo que nuestros ojos es eh, una, yo qué sé, un golpe, que sí, digamos, pragmáticamente hay como un baño de agua fría, el tema de la ortiga, etcétera. Lo que para nosotros podría ser wow, muy impactante. En estos casos se utilizan como procesos, como rituales, como procedimientos de purificación. En esta otra dimensión, porque dentro de la cosmovisión andina no solo somos cuerpo, no solo es físico, también somos espíritu, ¿no es cierto? Entonces, en esta dimensión espiritual entran los rituales de purificación, que en todo caso no son la mayoría. Apenas el 4% incluye rituales de purificación. Sin embargo, en las noticias de los 100 reportajes de justicia indígena difundidos, los 100 tenían estas escenas. Y no es así. Y hay otro dato que no lo puse aquí, pero menos del 2% de los casos en que se ha ejercido esta práctica de los rituales de purificación han caído en violación a los derechos humanos, ¿sí? Porque sí, efectivamente pueden haber excesos, por supuesto que sí. Sin embargo, son menores, ¿sí? Mm, otro elemento, otro dato aquí es que de estos 700 actas estudiadas, la tercera parte, solamente la tercera parte fueron solicitados por mujeres y solo una vez una mujer fue sola, ¿sí? Esto es bien sintomático. Y en cuanto a participación, sean en calidad de testigos o actores, es decir, autoridades, solo el 21% eran mujeres en estos casos, ¿sí? En estos mismos estudios, los autores dicen, bueno, existe un doble discurso, porque sí, la justicia indígena es un procedimiento bastante interesante en cuanto a resolución de conflictos de distinta índole, pero cuando se trata de los temas de mujeres, hay dos dimensiones. Primero, cuando se trata de la participación de las mujeres, existen limitantes concretos. A veces por carga de trabajo, y hablo de trabajo doméstico, trabajo comunitario, trabajo en la vida productiva cotidiana, las mujeres no tienen tiempo para ser dirigentes. A veces por limitaciones explícitas en que se considera que las mujeres no tienen la capacidad para participar en estos entornos y se les limita esa capacidad, ¿sí? A veces eh, se limita la participación de las mujeres por estos elementos. Ahora, la otra dimensión es que cuando se trata de casos de violencia de género, cuando se trata de resolver asuntos de mujeres, violencia intrafamiliar, distintos otros, esos son como generalmente los más graves, abusos sexuales, etcétera. La comunidad no siempre tiene los elementos para resolver la, estos conflictos de tal forma que se respeten los derechos de la mujer, porque como dicen los autores aquí, hay un doble discurso, ¿sí? Cuando se trata en los casos de las mujeres, cuando se trata de casos de violencia sexual, familiar, etcétera, se convierte en un problema colectivo, como es en general, pero se tiende a culpabilizar a la mujer,
hay traición porque ella no cuidó al marido. Hay violación porque ella estuvo sola en determinado espacio. Sí, el machismo y el patriarcado no, o sea, está presente en estos procesos, tanto en participación como en temas de resolución de conflictos. Esa es otra dimensión. Entonces, por un lado, hay conflictos, hay problemáticas en la participación de las mujeres en procesos de justicia indígena por limitantes para participar, por contenidos que las autoridades van a tener para resolver de la forma más idónea los casos de violencia de género. Y una tercera dimensión que yo añadiría ahí es que los casos en donde los problemas de las mujeres a veces no son estos temas de género, hay violencia patrimonial, que las mujeres no son propietarias, porque es un problema estructural. La tierra, por ejemplo, se hereda de generación en generación en la línea masculina, padres, hijos, hermanos, etc. La mujer no tiene derecho, no en todos los casos, estos son algunos, derecho a la propiedad de la tierra. Esos casos tampoco están en el radar de la justicia indígena y es urgente que se solucionen, sobre todo en los territorios en los que el campo ha sido eh, sostenido por las mujeres. El mismo Cayambe, ¿no? Del que yo les hablaba antes, los hombres por sus condiciones de vida tienen que irse a trabajar en las ciudades, etcétera, etcétera. Las que se quedan a sostener la familia y la chacra son las mujeres y estas mismas han desarrollado procesos de agroecológicos que ahorita tienen un alcance bien interesante. Pero sin embargo no son propietarias y esa inseguridad jurídica sobre las tierras les afecta directamente. Esos temas de mujeres no están en el radar de la justicia indígena y deberían estar. Tres dimensiones bien importantes que la justicia indígena debería tener en la línea de las mujeres, ¿sí? Algunas constataciones en este mismo sentido. Las mujeres indígenas, lo tomo, ¿no? De las reflexiones de una autora. Las mujeres indígenas tienen una doble lucha, ¿no? Hacia afuera contra el Estado y contra las empresas, etcétera, que vienen a invadir los territorios y explotarlos, y hacia adentro intentando como poner en cuestión las problemáticas de género que existen efectivamente dentro de las comunidades. Esto con la salvedad y el cuidado que se debe tener porque, digamos, no es lo mismo un problema de género, no son los mismos problemas de género cuando se trata de compañeras en comunidades indígenas, no son los mismos, ellas no viven los mismos problemas que para mí son un problema de género, como mujer urbana son unos, para ellas son otros, ¿sí? Y en ese sentido, con esas salvedades, esas problemáticas son las luchas que las compañeras están poniendo en discusión hacia adentro de sus comunidades, una doble lucha, ¿no es cierto? Este, Aquí, bueno, yo señalaba un caso que se denunció recientemente en un periódico digital de una jovencita que denunciaba que fue violada cuando era muy niña y lo lleva al consejo de gobierno de su comunidad y la comunidad, mm, con las salvedades del caso de cómo fue redactado este documento, la comunidad lo que dijo fue, bueno, aquí vamos a hacer estas medidas para que tú puedas estar segura, pero en todo caso no hubo la reparación que ella hubiese querido, ¿no es cierto? Entonces, este es como un ejemplo de que hay un trabajo que hacer dentro de las comunidades y no nosotros los externos, sino dentro los mismos compañeros y compañeras, ¿no? O sea, ellos tienen toda la capacidad, autonomía, autoridad para decir, bueno, estos temas, cómo los resolvemos según nuestras costumbres, según lo que para nosotros como colectivo que tiene esta dinámica social y cultural, es lo que necesitamos resolver, ¿sí? Siempre con esa salvedad, ¿no es cierto? Eh, y una cuestión que sí las mismas compañeras han puesto, la cosmovisión es bien importante, alimenta, sostiene, orienta, etcétera. Sin embargo, sí existe una brecha cuando se trata de los temas de mujeres. Y ahí hay que como darle la, darle la reflexión, ¿no? Darle un poco más preocupación al tema, ¿no? O sea, la cosmovisión no puede ser solo un discurso bonito, ¿no?
No digo que así lo estén tratando los compañeros y compañeras, pero digo, la cosmovisión es práctica, ¿no? Como lo que veíamos antes, la cosmovisión se expresa en la práctica de la justicia indígena. Y así pasa en la totalidad de los ámbitos de la vida o en su mayoría. Sin embargo, en los casos que son de mujeres, existen brechas. Este tema de la complementariedad y así, o sea, sí está consagrado en la cosmovisión. Sin embargo, no quita que existen procesos de subordinación y procesos de violencia. Entonces ahí hay un trabajo que hacer, ¿no? Para materializar la cosmovisión, esta que tanto defendemos y que tanto nos inspira a las personas que estamos un poco más afuera, ¿no es cierto? Eso en la línea de mujeres. Y súper brevemente, no me voy a detener demasiado aquí. Este es el estudio de caso que yo les contaba que pude acompañar y conocer gracias a la generosidad de los compañeros del territorio Cayambi. Eh, en resumen, ¿no? El territorio Cayambi, como la mayoría de los territorios de los pueblos ancestrales, excede, es decir, supera la división político-administrativa. Y en ese sentido, yo solamente me enfoqué en Cayambe como cantón, sin embargo, el territorio es mucho más amplio, ¿no es cierto? Está en 3 provincias, 7 cantones, etcétera, etcétera. La mayoría de su población, en todo caso, está en el cantón Cayambe. Aquí hay una superposición de planos, decimos, ¿no? Porque los territorios de los pueblos ancestrales estaban antes de que se ponga encima un mapita que diga aquí se va a llamar Ecuador y esto es la provincia de Pichincha. Entonces, los límites de los pueblos y nacionalidades no se coinciden necesariamente con los político-administrativos. Eso implica un desafío, pero también es una riqueza, ¿no es cierto? Nos invita a pensar nuestro proceso histórico. En el caso de Cayambe, súper brevemente, la idea era como identificar cuál es, o sea, cómo está funcionando aquí, cómo se está utilizando la justicia indígena para ejercer la gobernanza del territorio. Entendiendo gobernanza como esta confluencia de actores diversos, sector público, privado, pueblos y nacionalidades, organizaciones no gubernamentales, universidades, cómo estos actores están confluyendo para que este territorio se construya en lo que efectivamente estamos viendo hoy es el Cantón Cayambe. Entonces yo decía, hay estos 3 elementos centrales, el sustento cosmovisional y jurídico que ya les decía antes, hay una importante presencia de un actor estatal que es el municipio, con un elemento clave, que es lo que da la chispa para que esto sea posible, y es que el alcalde es indígena, ¿no es cierto? Entonces, hay una profunda transformación en la institucionalidad pública, y por supuesto está el actor, el pueblo Cayambi, ¿no? La confederación. Entonces, estos actores confluyen junto con el apoyo de universidades, organizaciones de segundo grado, organizaciones de mujeres, ONGs, etcétera, confluyen para construir un proyecto en este territorio, en este cantón especialmente, ¿no es cierto? Tienen cada uno sus procesos, sus proyectos. En esta confluencia de actores, contenciones, porque cada uno tiene sus intereses, tiene su proyecto. Aquí felizmente coinciden en la mayoría de los momentos el municipio con el pueblo, ¿no? Porque tienen una raíz común. Sin embargo, no significa que estén libres de tensiones. Entonces, en esa confluencia, lo que han logrado es lo que yo les decía antes, fortalecer los procesos de justicia indígena en el territorio para resolver casos de tierra y territorio de distinto tipo, desde prohibición de venta de propiedades a eh, inmobiliarias hasta defensa de los páramos de la privatización, pasando por asignación de un espacio comunitario para que ahí se hagan los tanques de agua, siguiendo por la asignación de titulaciones de tierras en determinadas comunidades. Lo interesante de este cantón, de este caso, es que ese proceso, que no es nuevo, digamos, el pueblo Cayambi tiene un proceso desde los 90, estamos hablando de 30 años, si no estoy sumando mal,
ese proceso termina confluyendo en el reconocimiento de las instituciones públicas de las sentencias. Es decir, la autoridad indígena emite sentencia y eso se registra en el registro de la propiedad. Esto que ustedes ven aquí a la derecha, esto de aquí, son algunas de las sentencias más relevantes que están dentro del registro de la propiedad en el Cantón Cayenne. Esto es realmente interesante, realmente progresivo, bien, bien importante, porque en el Ecuador se habla de pluralismo jurídico y coordinación y cooperación entre justicias y todo lo que ustedes quieran, pero si la autoridad indígena va y dice, oiga, esta es mi sentencia, respete, las instituciones públicas casi nunca hacen caso. Que hacen ese papel allá dentro de los límites de tu comunidad y con los tuyos, no con nadie más. Entonces, este es un paso grandísimo de la materialización del Estado plurinacional con las dificultades del caso, ¿no es cierto? Hasta ahí. Aquí, en esta línea de aquí, yo lo que les puedo decir es que las mujeres participan, están presentes, porque hay tanto en el artículo 171 que yo les contaba antes, como en uno de los artículos de estos códigos y normativas secundarias, si no existe presencia de mujeres en los procesos de justicia indígena, ese proceso puede ser denunciado ante la Corte y puede decirse que en la medida en que no hubo participación de mujeres, ese proceso es nulo. Es decir, la presencia de las mujeres no solamente es un derecho, porque tienen que estar presentes, son más de la mitad de la población y las decisiones que se toman en los casos de justicia indígena les afectan directamente, sino que además es una obligación, está en la norma constitucional y en las normas secundarias. La presencia de las mujeres es necesaria, además, y no solo como sumar una firma dentro de la asamblea que se vea que era mujer, sino porque las mujeres tienen criterios importantes que aportar para resolver de mejor manera los conflictos en justicia indígena, ¿sí? Entonces, eso además de lo que yo ya les decía antes, ha habido casos de justicia indígena aquí en Cayambe que en la medida en que no hubo participación, no solo presencia, no solo que estén, sino participación activa de mujeres, al menos un aporte, un comentario, una crítica, un cuestionamiento, ese proceso se repite y se vuelve a hacer el proceso de justicia indígena, porque si no, no vale, no es válido. Entonces, digamos, ahí ya es una demanda también que la han venido posicionando las lideresas, las mismas mujeres. Les ha tocado decir esto no vale. A ver, en las actas no hay ninguna compañera que haya hablado y si ustedes quieren que esto sea válido, repite. Entonces tiene que ampliar el número de asambleas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero es un proceso, ahí es una lucha, ¿no? En los casos en general, no se diga cuando son temas que afectan directamente a las mujeres. Entonces, ahí no fui tan rápida como me hubiera gustado. Esta es la cita de la compañera que yo les decía, que para mí es una lideresa bien, bien sabia. Entonces, ¿y qué le parece? Dice mucho, ¿no? De lo que yo les intentaba explicar sobre la justicia indígena desde una perspectiva de cosmovisión, ¿no es cierto? Y ahí se las dejo como diapositiva final para que la puedan leer ustedes mismos. Entonces, yo les pido disculpas.